Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a ver un tema importantísimo de razonamiento matemático que todas las universidades la tienen en cuenta y es el tema de razonamiento inductivo y deductivo. Muy bien, vamos a hacer entonces una pequeña teoría. Recuerden que el razonamiento inductivo o inducción parte de cosas particulares para llegar a aspectos generales. Quiere decir que partimos de cosas pequeñas, ¿sí? De casos pequeños, y luego encontrando yo una relación puedo generalizar ya para cosas grandes, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de inducción. Por ejemplo, me dicen hallar la suma de las cifras del resultado de, y me dan esta operación, ¿no? Que C es igual a el número 111 que tiene 9 cifras y está elevado al cuadrado. Así como está, se me hace complicado resolverlo porque imagínate un examen podría venir quizás no 9, sino 100 o 200, ¿no? Entonces empezamos a aplicar entonces el método inductivo que nos dice aplicamos por casos particulares. Y te dice por lo menos garantiza 3 casos como mínimo. ¿Ya? Si te cumple ahora 3 casos, tú puedes generalizar. Entonces decimos el primer caso. Como tengo 9 unos, yo solamente ahora voy a tomar un 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a 1 al cuadrado 1. Y como me piden la suma de cifras, decimos que la suma de cifras simplemente seguiría siendo 1. Pasamos a un caso 2, donde yo lo voy a hacer un poquito más grande. Ya no tomo una cifra, sino tomo dos cifras. Y vamos a tener entonces 11 al cuadrado. Y 11 al cuadrado sabemos que es 121. Como nos piden la suma de cifras, diríamos que 1 más 2 más 1, y esto nos va a dar 4. Muy bien, ahora pasamos a un tercer caso, donde voy a tomar tres cifras y serían 3 unos al cuadrado. Y esto sería igual a 12.321. Acá pasa algo curioso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos números unos elevado al cuadrado, se va repitiendo o se genera esta secuencia. Miren, ve, 1, 1. Cuando son 2, 1, 2, 1. Cuando son 3 unos, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Cómo serían con 4 unos? Pues sería 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces la suma de cifras en este caso nos va a dar al sumar 3, 6, 9. Una vez que tenemos eso, ahora sí vamos a buscar una relación para poder generalizarlo. Y yo me doy cuenta acá que las respuestas, por ejemplo 1, 4, 9, pues son cuadrados perfectos. A este 1 yo lo puedo representar como 1 al cuadrado, 4 como 2 al cuadrado, 9 como 3 al cuadrado. Entonces yo ya puedo generalizar, si me cumplió para los tres casos decimos. En este problema E, tenemos 9 unos elevado al cuadrado. ¿Cómo podríamos relacionar? Yo de acá digo, esto salió 3 al cuadrado. ¿Por qué 3 al cuadrado? Porque tomé 3 unos. ¿Por qué acá salió 2 al cuadrado? Porque tomé 2 unos. Y 1 al cuadrado porque tomé un solo 1. Como acá voy a tomar 9 unos, entonces la respuesta sería 9 al cuadrado. Que eso me va a dar 81. Muy bien. Ahora, el método deductivo es lo contrario. Deducción de algo que tú ya conoces, que es un aspecto general, vamos a ir a cosas particulares. De cosas que tú ya conoces, lo vamos a utilizar específicamente en un problema. Por ejemplo, nos dicen, a ver, hallar A más B en, y nos dan un problema que dice 1 por 3 por 5 por 7, así sucesivamente hasta 99, es igual a la raíz cuadrada de un número que termine en AB. Nos piden hallar A más B. Muy bien, en este caso no es necesario saber cuántos números estoy multiplicando acá. Empieza en el 1, termina en el 99. No, solo me interesa saber en qué cifra va a terminar. Y para ello es muy importante saber, o es un dato muy importante, es el número 5. ¿Por qué el número 5? Porque tú sabes que cuando tú multiplicas un número por 5 es bastante fácil. Cuando tú multiplicas por 5, el número puede terminar en 0 o en 5. ¿Cuándo termina en 0? Cuando este 5 es multiplicado por un número par. ¿Sí? 5 por 2, 5 por 4, 5 por 6 siempre termina en 0. ¿Y qué pasa cuando tú multiplicas el 5 con números impares? Porque acá todos son impares. Pues la multiplicación va a terminar en 5, ¿no? Caso particular, 5 por 1, 5, 5 por 3, 15, 5 por 5, 25, etc. Siempre va a terminar en 5. Entonces, como todos estos son números impares y acá hay un 5, entonces al multiplicarse, necesariamente, no sé cuánto saldrá, pero va a ser un número que termine en 5. ¿Ya? Y esta raíz cuadrada, ustedes saben que al traerlo al primer miembro, viene como una potenciación. Entonces me quedaría el número que termina en 5, es un número que termina en 5 elevado al cuadrado, es un número que va a terminar en la cifra AB. Acá también ocurre algo curioso. ¿Qué pasa cuando tú tienes un número que termina en 5 y lo elevas a cualquier potencia? 5 a la 1 termina en 5. 5 al cuadrado, acá a partir de acá viene, mira, 5 al cuadrado, 25. Ah, termina en 2 y en 5.
5 al cubo, 125. Termina en 2 y termina en 5. 5 a la 4, 625. Termina en 2 y termina en 5. Siempre, cuando tengas un 5 elevado a una potencia que sea mayor o igual a 2, siempre va a terminar en 25, en 2 y en 5. Entonces yo diría que acá A va a ser 2 y B va a ser 5. Por lo tanto, si me piden hallar A más B, pues la respuesta tendría que ser 7. Muy bien, conociendo esta teoría y unos pequeños ejemplos, ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Les voy a dejar también un material para que ustedes lo descarguen. Acá en el mismo, les voy a generar un enlace para que ustedes puedan descargar un material para que puedan practicarlo. Muy bien, entonces, primer problema, nos dice, calcular la suma de los términos de la fila 20. Acá nos dan fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, nos piden la fila 20, obviamente siguiendo esta secuencia. Entonces aplicamos el método inductivo, porque ya está más fácil, porque acá tenemos ya por filas o por casos. Entonces diríamos así, caso 1, tomamos la fila 1, que solamente es 1. En el caso 2 vamos a tomar 1, 3. Y en el caso 3 tomaremos 1, 3, 5. Y suficiente, porque recuerden que dijimos que con 3 casos es suficiente. Ahora, si con 3 casos tú no encuentras una relación, necesariamente podrías hacer un cuarto caso o un quinto caso. Muy bien. Entonces al sumar tenemos 1, acá sería 4 y acá sería 9. Estos números ya se te hacen conocidos, ¿cierto? Estos son los números cuadrados perfectos, que yo lo puedo reemplazar de esta manera, como 1 cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué relación encontramos acá? ¿Por qué 3 al cuadrado? Porque estamos en la fila 3, o caso 3. 2 al cuadrado porque estamos en la fila 2 y 1 al cuadrado porque estamos en la fila 1. A mí me piden la fila 20, entonces la respuesta tendría que ser 400. Vamos con otro problema que nos dice calcular el número de palitos en la figura. Obviamente acá si nos ponemos a contar todo, pues es bastante, ¿no? Entonces vamos a emplear también el método inductivo. Tenemos una figura y mis casos que yo voy a aplicar debe tener la misma forma, el mismo esquema, pero lo más pequeño posible. Si acá la numeración llega hasta 51, yo puedo empezar que la numeración solamente llega hasta 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera generamos 3 casos, buscamos una relación y generalizamos. Muy bien. Entonces, en el caso 1, lo voy a tomar, por ejemplo, así nada más. Tiene la misma forma y mira, la numeración también es muy parecido al problema principal, pero pequeño nada más. Eso sería mi caso 1. El caso 2 sería un poquito más grande, donde la numeración va a llegar hasta 3. Y tenemos un caso 3, ¿sí? Un poco más, agregamos una fila más, y la numeración estaría llegando hasta 4. Mi problema principal llega hasta 51. Muy bien, acá es más fácil contar los palitos, ¿no? Me piden contar cuántos palitos hay en la figura. Entonces, en el caso 1 yo me doy cuenta que tengo 3 palitos. ¿Ya? En el caso 2 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos. Y en el caso 3 tendríamos acá, a ver, acá habían 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palitos. Muy bien, ya tengo mis 3 casos. Ahora tenemos que buscar una relación. ¿Y qué relación encontraría con los números 3, 8 y 15? Algo complicado, ¿no? A ver, ¿qué les parece si yo a todos estos números les sumo una unidad? Por ejemplo, le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1. Sería 4, 9, 16. Y esos números se me hacen conocidos. ¿Por qué? Porque también son cuadrados perfectos. Ya encontré la relación entonces. Este 3 yo lo podría representar como un 2 al cuadrado pero menos 1. 2 al cuadrado es 4, menos 1 me va a dar 3. Y el 8 yo lo puedo representar como 3 al cuadrado menos 1. 3 al cuadrado 9 menos 1 me va a dar 8. Y el 15 lo representamos como un 4 al cuadrado menos 1. Muy bien. Ya tengo la respuesta, ya puedo generalizar. Si acá la numeración llega hasta 51, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo relacionar? Si acá terminaba en 4, 4 al cuadrado menos 1. Terminaba en 3, 3 al cuadrado menos 1. Terminaba en 2, 2 al cuadrado menos 1. Entonces, para este problema tendríamos que, como el último número es 51, sería 51 al cuadrado menos 1. Y eso nos va a dar 2600. Tenemos otro problema más que nos dice si se cumple, y acá nos dan varios casos, 5 casos, de una operación y nos piden calcular F20. Muy bien, entonces vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. ¿Qué relación existe? Algunos quizás están pensando operar, ¿no? 2 más 1, 3, menos 1, 2, acá sale 2. Acá sería 6 menos 3 por 2, recuerden que primero se hace la multiplicación, sería 3 por 2, 6,
y 6 menos 6 sería 0. Esa relación no me va a ayudar. Entonces, yo podría buscar otro tipo de relación, por ejemplo, por las columnas. ¿Y cómo sería por columnas? ¿Por qué acá es 2, 6, 12, 20, 30? ¿Por qué acá es 1, 3, 6, 10, 15? ¿Y por qué acá es 1, 2, 3, 4, 5? Ah, esa relación se me hace más fácil, creo, ¿no? Porque tiene una secuencia. Entonces, a ver, vamos a analizar. Por ejemplo, la primera columna, 2. ¿De dónde sale 2? Recuerda que este 1 solamente le puedo multiplicar por el número que le sigue. O sea, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. 4 por 5, 20. 5 por 6, 30. Entonces yo ya tengo esa relación, mirad. Esa es la relación que vamos a encontrar. ¿Qué relación podría encontrar en 1, 3, 6, 10, 15? A ver, jóvenes. 1, 3, 6, 10, 15. Cuando ustedes siempre vean ese número, que se les venga a la mente los números triangulares. ¿Y qué es un número triangular? Es aquel que tiene la forma de n por n más 1 entre 2, o que es igual a la suma de los números naturales. Entonces, por ejemplo, en vez de 1, yo puedo poner 1 entre 2, 1 por 2 entre 2, me da 1. En vez de 3, 2 por 3 entre 2, me da 3. En vez de 6, 3 por 4 entre 2. En vez de 10, 4 por 5 entre 2. Y en vez de 15, 5 por 6 entre 2. Esa sería la relación entonces en la segunda columna. Muy bien, analizamos la tercera columna. La tercera columna, si te das cuenta, es el mismo número que la figura. Entonces acá vimos que la fila 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ah, eso está fácil, copiamos. Y ahora los signos que nos ponen, ¿no? Ahora fíjate en los signos, ¿ah? Más, menos, por, entre. Luego repetirá, pues, ¿no? Más, menos, por, entre, más, menos, por, entre. Y acá sería menos, por, entre, más, menos, por, entre, más, y así sucesivamente. Muy bien, como ya tengo las relaciones de mis números, de las columnas como aparecen, ya puedo hallar los números que van a ir en la fila 20. Por ejemplo, en la primera, como eran los números consecutivos, producto de números consecutivos, como acá es 20, acá tendría que ir 20 por 21. Muy bien, eso sí lo puedo sacar. La segunda columna eran los números triangulares. Tomamos la fila por el número que le sigue entre 2. Entonces acá sería 20 por 21 entre 2. Muy bien, ahí está. Y la tercera columna simplemente era copiar el número de fila. En este caso sería 20. Ahora vamos a analizar los signos. Esta parte es importantísimo, jóvenes. Por ejemplo, a ver, decíamos más, menos, por, entre. Son 4 operaciones que se van a ir repitiendo, ¿sí? Cíclicamente. Entonces, ¿cuántas operaciones tenemos? Tenemos 4. Eso quiere decir que cada múltiplo de 4 se va a repetir los signos. Trabajamos con los múltiplos de 4. El múltiplo de 4, por ejemplo, acá es 4, es división. El siguiente múltiplo de 4, 8, también va a ser división. ¿Sí? El siguiente múltiplo de 4, 12, también será una división. Entonces, como en este caso 20 es un múltiplo de 4, entonces quiere decir que acá tiene que ir una división. De la misma manera hacemos el análisis acá, pero acá ahora es menos, por, entre, más. Ahora diremos, va a ocurrir lo mismo. Cada múltiplo de 4 se van a empezar a repetir. ¿Y quién es el múltiplo de 4 en este caso? La suma. Y cada múltiplo de 4 va a ser una suma. ¿Ya? Entonces, si 20 es múltiplo de 4, pues acá tendría que ir una suma. Profesor, ¿y cómo sería si fuera F20? Ah, F20 tendría que ser, pues, ¿quién está después del múltiplo de 4? Si acá múltiplo de 4 es más, el que le sigue sería menos. F21 sería con menos, ¿sí? Y así podemos encontrar la relación. Muy bien. 20 por 21 entre 2 me da 210 y le sumamos 20. Ahora, las operaciones. Ahora, primero tenemos que desarrollar la división, ¿no? Cuando hay operaciones combinadas, empieza siempre por la multiplicación o la división, y luego por la suma y la resta. Bien, 420 entre 210 nos va a dar 2. 2 más 20, la respuesta sería 22. Veamos un problema más que nos dice calcular la suma de las cifras del resultado de m. Tenemos m, que es la raíz cuadrada de 111, que son 200 cifras, menos los 2222, que son 100 cifras. Ahora, ¿cómo analizamos este problema? Tenemos que hacerlo por casos, ya sabemos ya. Pero yo me doy cuenta que el número de cifras de los unos es el doble que el número de las cifras de los dos. Porque acá es 100 y acá es 200. Eso tengo que hacer que se cumplan en mis casos. O sea, si acá tomo 2 cifras, acá tomo la mitad, que sería 1. Si acá tomo 4 cifras, acá tomaría 2 cifras, siempre respetando ese problema principal que nos dan, ¿sí? Tiene que estar muy relacionado a los casos que yo voy a aplicar. Entonces decimos, a ver, el caso 1 sería
Dos unos y un 2. Dos cifras, una cifra. 11 menos 2. El caso 2 sería tomar 4 unos y acá 2 números 2. Sería la mitad. Y el tercer caso sería tomar 6 unos y acá 3 números 2. Siempre va a ser el doble. Muy bien, ahora desarrollamos, aplicamos la resta. Arriba me queda 11 menos 2, 9. Acá 111 menos 22 me va a dar 1089. Y si restamos este número menos 222 nos va a dar este siguiente número. Ah, mira, aparece una secuencia, ¿sí? Que tú puedes generalizarlo. ¿Quién están incrementándose? El 1 y el 8, y el 0 es constante, mira, ve. Un 1, un 8 y el 0. Dos unos, dos 8, el 0. El 9 también es constante, el 0 y el 9. En el siguiente, si tuviéramos un caso más, ¿cuánto creen que saldría? Sería 3 unos, 0, 3 8 y el 9. Muy bien. Entonces ahora vamos a sacarle la raíz cuadrada a estos números. La raíz cuadrada de 9 me da 3. Y la raíz cuadrada de 1089 es 33. Oh, qué cosa curiosa, miren, ve. 3, 33. ¿Cuánto creen que sea en el siguiente valor? Claro, tiene que ser 333 y si quieren compruébenlo. Y el siguiente caso, si ustedes aplican, sería 3333. Nos pedían la suma de cifras. Pues sumar cifras, si las cifras son repetidas, es fácil. Tenemos que multiplicar nada más. La suma de cifra acá en este caso sería, a ver, como aparece un solo 3, sería 3 por 1, la suma de cifras. En el segundo caso sería 3 por 2, porque aparecen dos cifras. Y en el tercer caso serían 3 por 3, que son, muy bien, sería 9, ¿no? En este caso. Bien, chicos, ahora lo que vamos a hacer es generalizar. ¿Y cómo vamos a generalizar? A ver, el 3 ya sabes que es constante. El 3 es constante, siempre va a aparecer el 3. ¿Por qué está multiplicado por 3? Porque nos vamos a dirigir de los números 2, tenemos 3 cifras que hemos tomado, entonces 3 por 2. Acá sería, perdón, 3 por 3. Acá sería 3 por 2, ¿por qué? Porque acá hemos tomado dos números 2, dos cifras. Y acá 3 por 1, porque hemos tomado una sola cifra, un solo 2. Muy bien, entonces acá arriba, en forma general, ¿cómo sería mi problema? El 3 tiene que estar para la suma de cifras. ¿Qué tomo? ¿200 o 100? Tenemos que tomar 100 porque es la cifra con que estamos trabajando. Entonces la respuesta tendría que ser 3 por 100, la suma de cifras, y eso nos va a dar 300. Seguimos con más problemas. Tenemos la pregunta 5 que dice, ¿cuántas cerillas se utilizan para formar la figura 50? Miren, nos dan cerillos para acá y nos piden la figura 50. Acá ya nos dan por casos, ya no necesito separar por casos. Entonces decimos, a ver, vamos a empezar a hacer el conteo. En la figura 1, ¿cuántos cerillos encontramos? Contamos rápidamente y nos damos cuenta que son 4. En la figura 2, vamos a tener, a ver, contamos y vamos a tener 12. Muy bien. Y cuando nos dicen en la figura 3, vamos a contar. A ver. 24 cerillos. Muy bien. Tenemos entonces en la figura 1, 4, en la figura 2 tenemos 12 y en la figura 3 tenemos 24. Ahora, ¿qué relación vamos a encontrar entre estos números? 4, 12, 24. Yo me doy cuenta que estos son números múltiplos de 4. Entonces vamos a separarlo así. Como un 4 por 1, 12 sería un 4 por 3 y 24 sería un 4 por 6. El 4 es constante, los que varían son 1, 3 y 6. Y hace rato en un problema anterior yo les dije, siempre que escuchen el número 1, 3, 6, 10, 15, 21, se trata de los números triangulares. ¿Y cómo se generaba un triangular? Haciendo un n por n más 1 entre 2. Entonces ya sabes que el 1 es 1 por 2 entre 2, multiplicado por 4 obviamente. El 3 es 2 por 3 entre 2, multiplicado por 4. Y el 6 es un 3 por 4 entre 2, multiplicado por 4. Muy bien. ¿Por qué 3? Porque es la figura 3. 2, la figura 2, 1, la figura 1. Por el número que le sigue, entre 2. Y todo multiplicado por 4 porque 4 es una constante. Entonces, para resolver el problema acá, como se en la figura 5, diríamos 50 por 51 entre 2 y todo multiplicado por 4. Esa sería la respuesta. Operamos y nos va a salir 5100. Ahora nos dicen, ¿en qué cifra termina E? Y nos dan esta operación. Es un número que termina en 45 y está elevado a la 45. Más un número que termina en 666 está elevado a la 46. Más un número que termina en 999 elevado a la 111. Y más un número que termina en 333 elevado a la 22. Vamos a aplicar el método inductivo y decimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un número termina en 5 y está elevado a una potencia? Vamos a comprobar con el 5 primero. Miren,
5 a la 1 termina en 5, 5 al cuadrado 25, 5 al cubo 125. Ahí nomás ya yo me doy cuenta que siempre la última cifra va a ser 5, siempre. Ya no necesito probar más. Cualquier número que termine en 5 elevado a cualquier potencia termina en 5. Muy bien. Lo mismo hacemos con el 6. Vamos a analizar qué pasa con el 6. 6 a la 1 es 6, 6 al cuadrado 36, 6 al cubo 216. También siempre va a terminar en 6. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos cómo es que cuando un número termina en 5 y cómo es un número que termina en 6, elevado a una potencia. Ahora analizamos con el 9. Con el 9 sí ocurre algo curioso. Miren, si yo tengo 9 a la 1, termina en 9. 9 al cuadrado es 81, termina en 1. 9 al cubo es 729, termina en 9. 9 a la 4, si ya no quiero seguir operando, multiplicarías la última cifra por 9. 9 por 9, 81, va a terminar en 1. La siguiente sería 1 por 9, termina en 9. Yo me doy cuenta que cuando el exponente es impar, termina en 9. Y cuando el exponente es par, termina en 1. Vayan sacando su conclusión. ¿Cómo sería en este caso entonces? Ahora pasamos al número 3. ¿Qué pasa con el número 3? A ver. ¿Y acá por qué he aplicado más casos? Porque tengo que encontrar una relación para yo poder aplicar en este problema. 3 a la 1, 3. 3 al cuadrado termina en 9. 3 al cubo termina en 7. 3 a la 4 termina en 1. 3 a la 5 termina en 3. 3 a la 6 termina en 7. 9, 3 a la 7 en 7 y 3 a la 8 en 1. Entonces, encontramos una relación que se empieza a repetir cada 4. 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. Cada múltiplo de 4 vamos a analizar. ¿Qué es lo que pasa cada múltiplo de 4? En este caso, como tenemos múltiplos de 4 que terminan en 1, por ejemplo 4 termina en 1, 8 termina en 1, eso nos va a ayudar a determinar. Por ejemplo acá, si el exponente es 22, pero algunos dirán, pero 22 no es múltiplo de 4. Entonces 20 sí es múltiplo de 4. Cuando es exponente 20, terminaría en 1. 21 terminaría en 3. Y el 22 termina en 9. Entonces reemplazando tenemos, acá ya tenemos que termina en 5. Acá termina en 6. Acá como el exponente es impar, va a terminar en 9. Y acá también hemos determinado que va a terminar en 9. Sumamos las últimas cifras y esta respuesta sería 9.